Hola, soy Ogmandino. Si olvidamos que Mickey Mantle conectó el home run 500 de su carrera, que el doctor Christian Barnard realizó el primer trasplante de corazón y que Barbra Streisand cantó en el Central Park, no podemos considerar que 1967 fuera un año muy bueno. Sucedieron muchas cosas negativas en 1967. En Cleveland, Newark y Detroit hubo motines raciales. Israel y los países árabes se enfrentaron en la llamada Guerra de los 6 días. La República Popular China detonó su primera bomba de hidrógeno. La aviación norteamericana bombardeó Vietnam del Norte y 3 astronautas estadounidenses murieron al explotar su nave espacial. Entre esas angustias y temores, yo disfruté, sin embargo, un momento muy personal de orgullo, un momento que jamás olvidaré. En el otoño de 1967 se lanzó mi obra El vendedor más grande del mundo, para quien nunca se atrevió a imaginar que el resultado de su esfuerzo fuera leído por alguien, además de sus parientes más cercanos. Es difícil comprender que El vendedor más grande del mundo se haya convertido en el libro de mayor interés para todos los vendedores del planeta. Desde aquella primera edición me han llegado cartas que me sugerían que escribiera una segunda parte del libro que durante más de 20 años ha figurado entre los de mayor venta. Y me sugerían esto porque, a diferencia de mi famoso personaje Jafid, yo no me he retirado. Desde que El vendedor salió a la luz, publiqué otros 12 libros y estuve recorriendo el mundo disertando acerca del éxito. Al principio me resistía a presentar nuevamente a mi vendedor Jafid. Aquel libro cambió mi vida y la de mi familia para siempre, y no me arriesgaría a escribir una segunda parte que pudiera disminuir o dañar al tan difundido original. Por otra parte, como yo suponía que los 20 años que habían pasado para mí también habían pasado para Jafid, al presentarlo de nuevo, el mercader debería tener cuando menos 60 años. Pero sucedió que una mañana, mientras volaba hacia Lisboa, constaté que yo era 2 años mayor que Jafid y que seguía escribiendo, viajando, dictando conferencias, además de que todavía podía lanzar la pelota de golf a más de 200 metros. Si yo era capaz de seguir trabajando y actuando, también Jafid podía hacerlo. Ese fue el momento en que decidí sacar de su retiro al vendedor más grande del mundo que ahora presento en esta versión hablada. No importa si usted es un antiguo amigo de Jafid o que hoy entable conocimiento con él. Lo recibo con el mismo afecto. Escuche, amigo mío, y ojalá que las ideas que encontrará en esta grabación alivien su carga e iluminen su senda, como al parecer les ha sucedido a tantas personas que leyeron la historia de Jafid. En las afueras de Damasco, en un soberbio palacio, vive un hombre muy especial. Se llama Jafid. Está retirado de los negocios, pero hubo un tiempo en que su imperio comercial se extendía desde Partia hasta Roma y Britania. Jafid era reconocido como el vendedor más grande del mundo. Cuando la casi totalidad del mundo civilizado debía inclinarse humildemente ante el César y sus legiones, Jafid gozaba de tal fama y reputación que era poco menos que una leyenda. Sin embargo, el vendedor más grande del mundo no era feliz desde que se había retirado. Hoy, tal como lo venía haciendo desde años atrás, Jafid sale por la puerta trasera de su palacio al amanecer. Cruza un enorme patio, pasa bajo la arcada formada por los cipreses y se detiene ante un sepulcro de granito. Buenos días, mi bien amada Alicia. Jafid extiende el brazo y acaricia suavemente el pimpollo de rosa que florece en la única planta junto a la puerta de bronce de la cripta. Luego se sienta en el banco de caoba labrada y clava la mirada en el mausoleo que guarda los restos de su esposa, compañera de su vida, sus luchas y sus triunfos. Perdón, amo. Buenos días, amigo Erasmo. Buenas tardes, amo. La mañana ya ha pasado. Ay, Erasmo, qué carga la vejez.
Se pasa uno la noche sin dormir, se levanta de madrugada, ¿y para qué? Para estarse todo el día dormitando como un gato. Dios mío, me he convertido en una mala excusa de mi propia humanidad. Dime, Erasmo, ¿cuánto hace que inicié esta vida egoísta y aislada dedicada a compadecerme de mí mismo? Tu gran cambio, señor, comenzó con la muerte de vuestra esposa, Alicia. Cuando decidisteis repentinamente liquidar tus negocios y tus caravanas. Hace 14 años. ¿14 años? ¿Cómo has podido soportar tanto tiempo este intolerable comportamiento mío? Amo, sabéis que mi afecto hacia ti es incondicional. Vaya, sí lo sé. Pero debo confesar que sufrí mucho al veros condenarte a una muerte en vida. Como no podíais resucitar a vuestra amada Alicia, os habéis propuesto reuniros con ella. Recuerdo cuando me pedisteis que una vez que yacierais aquí, junto a ella, debía plantar un rosal rojo junto a este blanco. Sí, yo también lo recuerdo. Y tampoco olvido que mi palacio y sus bodegas pasarán a tu poder cuando yo muera. Amo, pienso que... Escucha, amigo. Esa es muy poca recompensa para toda una vida de lealtad y amistad. Pero mira, Erasmo, estoy harto de mi actitud. Compadecerse de uno mismo es la más terrible enfermedad. Basta. Ya la he soportado mucho tiempo y sin estar enfermo. Es hora de cambiar. Sin embargo, estos no han sido años totalmente perdidos. Tu generosa ayuda a los pobres de Damasco. Bah, ¿qué sacrificio era para mí esa ayuda? Todos los ricos acallan su conciencia repartiendo limosnas. Pese a todo, tu reclusión fue útil. ¿No habéis llenado una biblioteca con los más grandes pensadores? ¿No habéis dedicado innumerables horas al estudio de sus ideas y principios? Sí, es cierto. Traté de labrarme la cultura que no pude adquirir en mi juventud. Ese esfuerzo me reveló un mundo de maravillas que no tuve tiempo de valorar mientras corría tras la fortuna y el éxito. Pero aún así, he cultivado mi pena demasiado tiempo. La vida me ha brindado todo cuanto un hombre puede desear, y todavía no es hora de ocupar mi lugar en esta tumba. Tito Livio comenzó a escribir su historia de Roma a los 75 años, y Tiberio gobernó su imperio hasta casi los 80. Comparado con ellos, soy un niño de 60 años y muy saludable, por cierto. Estoy seguro que puedo volver a vivir. Pero esto es un milagro. Decidme, amo Jafid, ¿a qué se debe esta repentina resurrección del hombre que fue tan querido y respetado en todas partes? Alicia. ¿Alicia? Pero si Licia está... ¿Recuerdas cuántas veces los sueños de Licia se convertían en realidad? ¿Cómo no recordarlo? Muchas veces lo que ella soñaba nos salvó de meternos en malos negocios. Pues bien, esta mañana soñé con Licia. Recorríamos las calles de Damasco y me hacía ver cuántas personas parecían hambrientas o enfermas o tristes. Me recordó que había millones así en todo el mundo que no tenían a quién recurrir y que yo no podía permanecer sordo a sus lamentos. Me dijo que mi reclusión había terminado porque hoy llegaría un extraño y no debería rechazarlo como hice tantas veces en estos años. Ese extraño me daría la llave de mi futuro y ese futuro influiría en el destino de muchos. Erasmo, ¿por qué te has puesto pálido? ¿Te sientes mal, mi buen amigo? No, perdonadme, señor, pero sentí tal alegría ante vuestra inesperada transformación que olvidé avisaros que un visitante os aguarda en la biblioteca. ¿Se trata de algún amigo? No, es un desconocido. Dice llamarse Galeno y quiere proponeros un negocio. ¿Pero cómo?
¿No sabe que hace años que dejé de interesarme por los negocios? No, no lo sabe, y menos todavía que su llegada fue anunciada en un sueño. Entonces, Erasmo, debo recibirlo inmediatamente. Jamás debemos hacer esperar a un sueño. Señor, me llamo Galeno, y es un honor conocer al más grande vendedor del mundo. Vuestra biblioteca me ha dejado pasmado. Aquí converso con Horacio, Virgilio, Lucrecio y tantos otros genios. Pero no creo que hayáis venido a ponderar mis libros. Sentémonos. Gracias, señor. Se me dijo que al frente de vuestro imperio comercial aprendisteis la lengua de los judíos, el griego y el latín. ¿Es cierto? Sí, Galeno. Honorable mercader, nos encontramos en el umbral de una era en la cual la sed de conocimientos parece no tener límites. El hombre corriente ya no se resigna a su condición y busca guía, consejo, conocimientos para mejorar su suerte. Para satisfacer esta necesidad de autosuperación, cientos de maestros y conferenciantes viajan de ciudad en ciudad, difundiendo su saber, desde astrología hasta agricultura, desde finanzas hasta medicina. Así, exponen ante multitudes en cerros y en teatros, en gimnasios y foros, incluso en templos. Por supuesto que entre tantos oradores hay muchos pico de oro, simples charlatanes, pero también abundan los verdaderos maestros que transmiten valiosas lecciones. Algunos han ganado con sus actuaciones verdaderas fortunas. Conozco la existencia de tales maestros y aplaudo sus esfuerzos para lograr un mundo mejor. Pero, ¿qué tengo yo que ver con todo eso? Insigne señor, soy un experimentado promotor de exposiciones, juegos y otras distracciones para las masas. He organizado y presentado debates, conferencias, conciertos, luchas de campeonato, carreras y representaciones escénicas. Muy interesante. Pero ¿a qué debo vuestra visita? Señor Hafid, mi proyecto es presentar al vendedor más grande del mundo en una gira mundial de conferencias. Estoy seguro de que, dados vuestros antecedentes, tenéis un mensaje de esperanza y de éxito capaz de cambiar la existencia de miles de personas. El mundo tiene gran necesidad de vuestra pericia y dirección. Galeno tarda en reponerse de la sorpresa que le causa la inmediata aceptación de Hafid. Durante la comida siguen trazando planes. Nuestra primera gira será una breve pero importante experiencia que os servirá para pulir vuestro discurso. Yo os sugeriría las cosas que, a mi entender, mejorarían vuestra oratoria. 4 o 5 conferencias en lugares cercanos bastarán para decidir si deseáis seguir adelante y visitar las principales capitales. Sois muy considerado, Galeno. Si he de hacer el ridículo, es prudente que solo unos pocos sean testigos de mi torpeza. No creo que suceda tal cosa. Mañana partiré temprano y comenzaré a organizar vuestras primeras presentaciones. Galeno, necesito que nos expliquéis los detalles financieros de esta empresa. Desde luego, Erasmo. Todos los gastos, alimentación y alojamiento, alquiler de local, establo para vuestros caballos y carros y los demás costos se deducirán del total producido por las entradas. Hecha esta deducción, yo me quedaré con el 25%. El resto será de vuestro amo. Estimo que es un trato justo. ¿Entregaréis a Erasmo mi porcentaje? Más adelante decidiré a qué destinarlo. Supongo que el gran mercader cuyas caravanas llegaban a todas partes todavía conserva un carruaje fuerte, cerrado y lo bastante amplio para transportarnos. Sí, podéis contar con él. Amo, ¿tenéis idea del tema de vuestras conferencias? A menudo, Erasmo. He pensado en las juntas que solíamos celebrar con nuestros administradores. En esas juntas analizábamos los resultados del último año y establecíamos los objetivos para el siguiente.
Con frecuencia me refería al proceso de cambio que puede resultar penoso, pero siempre es indispensable. Les recordaba que nuestro crecimiento es constante. Les hablaba de las grandes maravillas que podían lograr si aprendían a estar alertas a toda hora, para que no los sorprendiera el peor enemigo que podían llegar a tener: ellos mismos. Dios nos proporcionó las herramientas para alcanzar nuestros fines, cualquiera que sean. Pero hemos perdido los planos y por eso solo podemos construir mansiones de dolor. Quizás en la mínima medida de mis fuerzas pueda yo ayudar a Dios señalando el camino a quienes buscan guía, tal como yo tuve quien me guiara en mi juventud. Y sucedió entonces que a una edad en que la mayoría de los hombres prefieren sentarse a la sombra de sus recuerdos, el vendedor más grande del mundo inició una nueva carrera. Su primera conferencia la dicta en un recinto húmedo en las afueras de Cesarea de Filipo, ante unas pocas personas. Luego, mientras cenan en un mesón, Jafid, Galeno y Erasmo comentan la experiencia. Mi venerado Jafid, vuestro mensaje fue a la vez poderoso y sencillo. Tengo la certeza de que muchos de los principios del éxito que expusisteis resultaron valiosísimos para tus oyentes. Galeno, guardad vuestros elogios para cuando en verdad los merezca. Por ahora, limitaos a indicarme cómo puedo mejorar mi pobre actuación de hoy. Fue vuestra primera aparición en público. No la juzguéis con excesiva dureza. El arte de la oratoria no se domina fácilmente. Tened presente que un buen orador es, sobre todo, un buen actor. Debéis emplear los brazos. Cuando queráis dar énfasis a una palabra o frase, elevad y bajad el volumen de vuestra voz. Y lo más importante, debéis mirar directamente a los ojos del mayor número posible de oyentes. Que cada uno sienta que le habláis directamente a él. Tengo mucho que aprender sobre este asunto. Paciencia, amigo. Eso es lo que debéis tener. Paciencia. He representado a centenares de oradores, actores, recitadores, y puedo deciros que me asombraron vuestra serenidad y vuestro autocontrol. Pues yo no creo que mi mensaje haya tenido valor para esas personas. Mis palabras no parecen haberles conmovido. ¿Y los aplausos? Tibios, demasiado tibios. Tened confianza, amo. El éxito llegará. Pero el éxito no llegó, ni en Bethsaida, ni en Corazín, ni en Cafarnaún logró Jafid encender el ánimo de sus oyentes. La última conferencia se daría en Nazaret. Galeno y su gente se las ingeniaron para reunir a 300 personas en el interior del único mesón de la aldea. Aunque la oratoria de Jafid había mejorado, la conferencia de Nazaret no tuvo nada de memorable. Sin embargo, un respetado amigo de Jafid, que desde tiempo atrás era gobernador de Chipre, escuchó cada una de sus palabras con atención. Cuando Jafid terminó de contestar la última pregunta del público, Sergio Paulo, el gobernador de Chipre, dejó su asiento y junto con su viejo amigo subieron por la escalera del mesón, seguidos por Galeno y Erasmo. Al llegar a su cuarto, Sergio Paulo enciende 2 lámparas de aceite. Esto no puede compararse a mi palacio de Pafos, pero el haberos encontrado vendedor insigne es para mí el mayor lujo. Decidme, Sergio Paulo, ¿qué hace el ilustre gobernador de Chipre tan lejos de su isla? Vos tenéis la culpa de que yo esté en Nazaret. Pero, ¿por qué? Significa algo para vos el nombre de Saúl, llamado también Pablo de Tarso. Por supuesto. Pablo era un predicador de voz poderosa que intentaba vender a la gente una nueva religión cuyo centro era un hombre llamado Jesús, crucificado por Poncio Pilatos. Todos estaban en contra de Pablo cuando lo conocí. Me contó que mientras oraba en el templo de los judíos en Jerusalén, una voz le ordenó que viniera a verme. La voz le dijo que si quería convencer a los demás de sus creencias,
debería aprender lo que solo el vendedor más grande del mundo podía enseñarle. Pues le enseñasteis muy bien, Jafit. Pues Pablo, poco después tuvo el valor de viajar a Chipre y pedirme una audiencia invocando tu nombre. Y le bastaron 2 días para convertirme a su religión. ¿Convertiros a vos, un romano? ¿Sí? ¿Acaso no trató de hacer lo mismo contigo? No. Se marchó aquella misma noche y jamás lo he vuelto a ver, aunque me ha escrito con frecuencia. Pero, mi buen Sergio, todavía no me habéis dicho que os trajo a este lugar abandonado de Dios. ¿Abandonado de Dios, dices? Mira, al sentir que el reloj de arena de mi vida casi se ha vaciado, quise seguir los pasos de Jesús aquí, en Palestina. Pero, ¿qué interés puede tener Nazaret para ti? Jesús pasó su niñez y su primera juventud aquí, ayudando a su padre, que era carpintero. Pero Jesús no nació aquí. ¿Cómo lo sabéis? Si no soy su seguidor. Porque yo estuve con el niño Jesús poco después de que naciera en un establo de Belén. ¡Qué extraordinario! Por favor, Jafit, contadme, os lo ruego. En aquel tiempo yo era camellero de la caravana de Patros, pero había pasado 3 penosos días en Belén tratando de vender un manto rojo que mi amo me dio para saber si era digno de ser ascendido a vendedor. La noche del tercer día, después de haber fracasado por 100ª vez intentando vender el manto, comí un poco de pan y fui al pesebre donde dejaba a mi asno. Deseoso de ahorrarme gastos, había decidido pasar la noche allí. Pensaba que si descansaba bien me despertaría de mejor ánimo y lograría vender mi mercadería. Pero al entrar al establo me encontré con una pareja, jóvenes ambos, sentados a la luz de una vela y tiritando. En el suelo, sobre un montón de paja, dormía un recién nacido cubierto con los gastados mantos de sus padres. ¡Santo cielo! ¿Y qué hicisteis entonces? En aquel momento no pensé en las consecuencias de regresar a la caravana sin el manto y sin el producto de su venta. Lo desempaqué y abrigué con él al niño. Todo esto sucedió hace más de 40 años, Sergio. Pero os juro que aún puedo ver el delicado rostro de la madre que, sollozando de gratitud, me besó en la mejilla. Poco después, montado en mi asno, regresé a la caravana. Entonces sentí que había fracasado en la tarea que me encomendaran. Sintiéndome derrotado, no reparé en la estrella que me siguió desde Belén hasta el campamento de Patros. Mi amo estaba fuera de su tienda y él sí había visto aquella maravillosa estrella y me preguntó, señalándola, de qué hecho extraordinario había yo participado. Le contesté que de ninguno, pero Patros vio en aquel astro una señal especial del Todopoderoso y me entregó los 10 pergaminos del éxito, los que me permitieron alcanzar las cosas buenas que el mundo ofrece. Patros me ordenó no compartir aquellas enseñanzas hasta el día en que una señal especial me revelara a quién debía entregar los pergaminos. 3 años aguardé la llegada del elegido. ¿Y Pablo de Tarso resultó ser esa persona? En efecto. ¿Cómo supisteis que era él y no otro Jafit? ¿Cuál fue la señal divina? En su morral había un manto rojo que, según me contó Pablo, había sido el favorito de Jesús. Revisé la prenda y encontré la marca del gremio que las tejía, una estrella y también la marca de Patros, un círculo encerrado en un cuadrado. Esas marcas me sorprendieron, y no muy seguro de que fuera el manto regalado por mí, le pregunté acerca del nacimiento de Jesús. Pablo me respondió que Jesús había nacido en un establo de Belén,
y que en aquel momento sobre ese lugar apareció una estrella, la más brillante que se había visto hasta entonces. Así fue que comprendí que se trataba del manto con que arropé al recién nacido. ¿Qué mejor señal podía yo percibir? Extraordinario, Jafit. Extraordinario. Dime, amigo, ¿cuándo es vuestra próxima conferencia? No hemos programado ninguna más. Regresaremos a Damasco mañana y trataremos de averiguar si hay futuro para mí en la oratoria, si puedo influir en la vida de mis oyentes a fin de que mejoren su condición. ¿Os quedaríais un día más en Nazaret si os diera una buena razón? Desde luego, si es tan importante para vos. Ilustre vendedor, por la mañana veréis a la mujer que aquella lejana noche besó la mejilla del camellero en un establo. Al día siguiente, Jafit y Sergio llegan a una casita de piedra de Nazaret. Aquí pasó Jesús la mayor parte de su vida. La carpintería está en la parte de atrás. Quizás fuera más prudente no molestar a la anciana señora. Venid, no hay inconveniente. Durante la última semana visité a María varias veces. Ya somos buenos amigos. Ella sabe que vendríais a verla. ¿Vive sola? Sí, enviudó hace muchos años. Y su único hijo murió en la cruz. Sergio llama a la puerta, que tras un instante se abre suavemente. La paz sea con vos, bien amada señora. La paz sea con vosotros, Sergio. María dedica a Jafit una cálida sonrisa. Hace pasar a sus visitantes y luego les sirve jarros con leche de cabra, queso e higos. Jafit ha quedado fascinado por los grandes ojos rasgados de María y por su cabello casi tan negro como el azabache, aunque era mayor que él. ¿Hablasteis anoche en el mesón? Sí, señora, pero me temo que sin mucho éxito. ¿Cómo lo sabéis? Porque casi no hubo reacción entre el público. Venerable señora, este viejo amigo mío, Jafit, tenía grandes deseos de veros otra vez. ¿Otra vez? Desde el momento que lo vi, tuve la impresión de que lo conocía, pero como no dijo nada, pensé que era error de mi edad. ¿Nos encontramos antes, gran vendedor? Solo una vez, María, hace muchísimo tiempo. ¿Fue acaso antes de que la barba asomara a tu rostro? Mucho antes de que eso ocurriera. María acaricia dulcemente el rostro de Jafit. Luego se vuelve hacia Sergio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Claro que lo conozco, Sergio. Es el angelito dueño del asno. Allí, en aquel húmedo establo, apenas unas horas después de nacido Jesús, apareció entre las sombras y arropó a mi niño con un hermoso manto. Y mi vida, María, cambió totalmente esa noche. Tal vez hoy vuelva a cambiar, Jafit. María se levanta y va hasta un gran arcón. De ahí saca un envoltorio y se lo entrega a Jafit. Esto es vuestro, excelente varón. Jesús habría deseado que lo conservarais. Pero si es el mismo manto, la última vez que lo vi lo tenía Pablo. Según me contó, después de mucho investigar, había dado con el soldado romano que había ganado el manto en un juego de dados luego de la crucifixión. Sí, Pablo me lo devolvió hace varios años. ¡Qué trabajo tan bien hecho! Mirad, Sergio, no ha perdido el color y apenas si está gastado. Es sorprendente. Jesús lo usaba siempre, sobre todo cuando se dirigía a las multitudes. Decía que después de orar, sentirlo sobre los hombros le daba la fuerza y confianza para enfrentarse a cualquier circunstancia. Quizás os ayude a vos también. ¿No me dijisteis que anoche la gente apenas reaccionó a tus palabras? Dignísima señora,
No puedo aceptar esta invalorable prenda. Debería estar en un lugar de veneración para que todo el mundo pudiera verla, y no sobre mis indignos hombros. Por favor, toma del manto y usadlo, Jafid. Cuando Jesús era pequeño, yo le contaba la historia de ese otro niño que lo había visitado apenas nacido y lo había abrigado con este manto. Me pareció que era la mejor manera de enseñarle el verdadero significado del amor. Que alguien dé cuanto tiene para ayudar a otro sin esperar recompensa alguna. Jesús aprendió esa lección. Tomadlo, Jafid. No podráis suponer que al cabo de tantos años hayáis encontrado este manto por pura casualidad. Acéptalo y me haréis feliz. Por fin, el manto vuelve a manos de su dueño. Queridísima señora, jamás olvidaré este día. Jamás. Jafid y Sergio Paulo dejan la casa de María. Muy lejos, en el cielo de hermoso azul cobalto, un águila solitaria vuela en lentos círculos. Sergio señala hacia el norte en dirección a la cumbre nevada del monte Hermón. Una vez, Dios habló a Jesús allí. ¿En el monte Hermón? ¿Tienes pruebas de eso? 3 de sus discípulos fueron testigos. ¿Y qué dijo Dios? Dijo: este es mi hijo muy amado. Escuchadle. ¿Nada más que eso? Solo eso. ¿Os parece poco? ¿Y tú has creído lo que dicen esos 3 discípulos? Tanto que me he hecho construir una casita lo más cerca posible de donde esos 3 discípulos de Jesús aseguran haber oído la voz de Dios. Todos los años trato de pasar allí unos días. Me sentiría muy honrado si la visitarais este verano. Está muy cerca de vuestro palacio de Damasco. Dime, Sergio, cuando estás allí, ¿Dios habla contigo? No, pero yo hablo con él. Si Dios hablara conmigo, ¿qué creéis que me diría sobre esta nueva profesión en la que estoy embarcado, tal vez tontamente a mis años? Jamás me atrevería a hablar por Dios, Jafid, pero creo que Él os felicitaría por haberos dedicado a socorrer a los demás. Sin embargo, vuestra presentación necesita algo más. Muchos de los que van a escucharte piensan que nunca podrán llegar a donde vos habéis llegado. ¿Qué debéis hacer para que se abran a vuestras ideas? Debéis hablarles de vuestro origen humilde, de lo que tuvisteis que luchar en vuestra juventud, de los obstáculos que debisteis vencer para realizar vuestros sueños. Pero, ¿cómo puedo convencerlos? Usando el lenguaje más recio. Que despierten sus mentes imágenes que jamás olvidarán. Hacedles oler el estiércol de camello que teníais que limpiar. Hacedles sufrir los fracasos que padecisteis. Lograd que al marcharse se digan: si Jafid pudo obtener tanto a pesar de sus humildes comienzos, ¿por qué de lamentarme yo, que estoy en mucha mejor situación? Vuestro consejo me parece excelente, Sergio. ¿Se os ocurre otra cosa? Pues bien, sí. Hay algo más. ¿Queda todavía oro en tus cajas? Claro que sí. Mucho más del que Erasmo y yo podremos llegar a necesitar. ¿Conocéis el proverbio que dice: si dais un pescado a alguien, lo alimentáis un día? Si le enseñáis a pescar, lo alimentarás toda la vida. Tú, como todos los oradores, cobráis a quienes van a oíros. Por eso, aquellos que más necesidad tienen de vuestro mensaje no lo escuchan. No tienen dinero para pagaros. Cambiad vuestro sistema. En lugar de dar a vuestro promotor Galén una comisión, fijadle un sueldo. En cada poblado donde vayas a hablar, que Galeno alquile el local más amplio y haga correr la voz sobre la hora y el lugar en que hablará el vendedor más grande del mundo, sin cobrar entrada. ¿Gratis, Sergio? Muchos irán porque no tienen nada mejor que hacer. Seguramente. Pero pensad cuán satisfactorio será saber que entre todos esos oyentes hubo cuando menos un camellero o un niño desamparado cuya vida podrá mejorar gracias a vuestras enseñanzas.
Sé que deseáis ardientemente cambiar el mundo, amigo mío. Pero tened presente que ese deseo podrá lograrse cambiando a las personas una por una. Querido amigo, gracias por vuestros consejos. Creo que Dios mismo os ha inspirado. Tiempo después, la caravana del éxito está acampada en un prado, no muy lejos del centro de Roma. En una de las tiendas, Jafid brinda con sus amigos Erasmo y Galeno. Por nuestra gran victoria, amigos míos. Pues sí, mi amo. Fue una gran victoria. Ilustre vendedor, estuvisteis magnífico. ¡Salud! Horas antes, Jafid había disertado ante 18.000 entusiasmados romanos en el magnífico templo de Pompeyo. Al terminar, el inspirado orador, cubierto con el manto que perteneciera a Jesús y que ahora usaba en todas sus apariciones, había recibido la estruendosa ovación que le tributaron sus oyentes. ¡Qué noche, señora! ¡Qué noches! Erasmo, ¿escuchaste alguna vez a un orador más sincero y brillante? Gracias, Galeno. Gracias, Erasmo. Echemos otro brindis, gran Jafid. Claro, claro. Lo único que me entristece es que Sergio Paulo no haya venido. Ahora que se retiró de su alto puesto y se instaló en Roma, tenía la esperanza de que compartiría con nosotros este triunfo. Espero que pronto se recupere de su enfermedad. Este éxito se lo debemos a sus sabios consejos. Señor, hemos recorrido el mundo llevando vuestro mensaje. Un mensaje gratuito a la gente común. Y cuando observo cómo reaccionan a vuestras palabras, sé que estás influyendo en la vida de miles de personas. El guardia que custodia la entrada de la tienda anuncia la llegada de un visitante. Jafid, un poco extrañado, le pide que lo haga pasar. El recién llegado viste una túnica azul oscuro. Su rostro tostado por el sol tiene profundas arrugas. La gracia y la paz estén con vosotros. Mi nombre es Lucas y traigo al vendedor más grande del mundo un mensaje de su viejo amigo, Pablo de Tarso. ¿Pablo está aquí en Roma? Sí, señor. Se encuentra recluido en el pretorio para ser juzgado. ¿Juzgado? ¿Qué delito pudo haber cometido el buen Pablo? Sus acusadores dicen que lo escucharon predicar que Jesús es rey, y de acuerdo a las leyes de Roma, quien reconoce otra autoridad que no sea la de César, comete un crimen que se castiga con la muerte. Por Dios, ¿hay algo que yo pueda hacer en su favor? Decídmelo, Lucas, os lo suplico. Desde que fue arrestado esta última vez, Pablo parece haber perdido las ganas de vivir. Abandonado por la mayoría de sus amigos y discípulos, se pasa las horas sentado en su celda, sin hablar. Hace varios días que no come. Llegué a temer por su salud, hasta que hoy por la mañana le comenté que había escuchado los anuncios de vuestra presentación. Cuando Pablo oyó vuestro nombre, Señor, volvió a ser el hombre al que he servido durante tanto tiempo. Os manda saludar con afecto y os pide que lo visitéis en la prisión. Confío en que vayáis pronto a verlo. ¿Cuándo podéis llevarme hasta él? Hoy mismo, Señor, si no estáis muy cansado. Por más cansado que esté, nunca podría desatender el llamado de tan santo varón. Vamos ya. Espera. Llevaré conmigo esta bendita prenda de Jesús. Quizá el verla de nuevo levante el ánimo de Pablo. La sombría prisión se alza en la colina del Capitolio, cerca del Palacio de Nerón. Se la usa para encerrar a quienes han cometido delitos contra el Estado. Nadie logró escapar nunca de sus celdas. Lucas y Jafid son conducidos por una escalera que lleva a las mazmorras. Toda la construcción huele a humedad. Las ratas se pasean por el corredor en penumbra. El guardián se detiene ante una celda y abre la pesada puerta. Pablo, ha llegado un amigo. Jafid, sois vos. En verdad sois vos, mi querido amigo, mi benefactor.
Cuánto siento recibiros en estas condiciones, pero doy gracias al Señor por volver a verte. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, Jafid pudo ver el rostro demacrado de Pablo, su pelo enmarañado y sucio, sus ropas desgarradas que no lo protegían del frío. Reanimado por la visita de su amigo, Pablo le cuenta su peregrinación por las grandes ciudades, las veces que fue encarcelado, el naufragio cerca de la isla de Malta, las luchas constantes para difundir su mensaje. ¿Y vuestra misión, Jafid? Nunca he oído una conferencia tuya, pero me dicen que vuestras palabras penetran en la mente y el corazón de cuantos os escuchan, y que todos los principios que enseñáis para que la gente viva mejor podrían pertenecer a Moisés, a Salomón o al mismo Jesús. Dime, Pablo, ¿qué se hicieron aquellos pergaminos que os entregué hace tanto tiempo? Se perdieron con lo poco que tenía en aquel naufragio. Esos pergaminos estuvieron conmigo 30 años, hasta que el mar se los llevó. Sin embargo, sus principios son algo tan mío como estas manos y estos ojos que ves. Enseñé esos principios a quienes convertía. Pablo, oh gran mensajero, en lugar de teneros en esta pocilga húmeda y llena de ratas, la humanidad debiera rendiros homenaje en un palacio de oro y plata. Cuánto me duele veros aquí y no poder hacer nada. ¿Qué os espera, amigo mío? Creo que se acerca mi último viaje. Lucas ha sido mi fiel aliado y lo he convencido para que escriba lo que ha aprendido de mí. Así, tengo esperanzas de que mi mensaje sobreviva. ¿Y vos? ¿Habéis escrito los principios del éxito para que también las futuras generaciones aprendan de ellos? No, Pablo. Pues tenéis que hacerlo, sin tardanza. ¿Sabemos acaso cuándo Dios nos llamará junto a Él? Sería una gran pérdida que vuestros secretos del éxito y la felicidad fueran sepultados con vuestro cuerpo. Prometedme que comenzarás a escribirlos cuanto antes. Os lo prometo, mi querido amigo. Y cuando lo hagáis, por favor, apegaos a la forma de los 10 pergaminos originales. Combinar ese método con vuestra gran experiencia producirá resultados que, ciertamente, obrarán milagros en la vida de muchas personas. Cuando el carcelero abrió la pesada puerta, debieron despedirse. Pablo abraza primero a Lucas, luego se acerca a Jafid, quien estrecha entre sus brazos el cuerpo descarnado del apóstol. Que el Señor os proteja y os acoja en su reino. Gran vendedor, doy gracias a Dios porque os hizo parte de mi vida. Jafid se encamina hacia la puerta, pero antes de salir, se vuelve. Con un rápido movimiento, se despoja del manto rojo y cubre con él a Pablo. Ya no pasaréis frío, amigo mío muy amado. Yo también os amo, Jafid. Para siempre. Amo, no sé si mis viejos oídos escucharon bien. Dije que aquella celda estaba helada, Erasmo. Y Pablo, con unas pocas y harapientas ropas, tiritaba. Entonces le di mi manto. Pero habéis dicho tantas veces que sentir la prenda de Jesús sobre los hombros os elevaba el espíritu y os llenaba de confianza. Y ahora, gran vendedor, ¿cómo podréis actuar sin el manto? No será necesario, Galeno. La de anoche fue mi última presentación. De regreso de la prisión me fue imposible dormir. Las palabras de Pablo pesaban como montañas en mi mente y mi corazón. Seguiré su consejo mientras todavía tenga salud. Respetuosamente, amo, ¿puedo saber cuáles son tus planes? Erasmo,
Galeno, hoy cenaremos con Sergio Paulo y su esposa. Tengan paciencia hasta entonces y les explicaré todo. La villa del exgobernador de Chipre se levanta en una de las colinas de Roma. Esa noche, en su amplio comedor, solo hay 4 invitados, 2 a cada lado de la larga mesa, mientras Sergio Paulo y su esposa Cornelia ocupan las cabeceras. Además de Jafit, Erasmo y Galeno, el cuarto invitado es Séneca, prestigioso político, abogado y orador. Hablaron de muchas cosas, incluso de los seguidores de Jesús, hasta que Séneca pregunta a Jafit cuáles eran sus creencias. Hubo una época, Séneca, en la que no me inclinaba ante nadie, ni siquiera ante el César. Pero hace un tiempo, Sergio Paulo y yo, después de visitar a la Madre de Jesús, subimos al más alto de los cerros de Nazaret. Y allí, tan cerca del cielo, descubrí que había terminado mi larga búsqueda de una fe que me guiara y me sostuviera. Comprendí con absoluta claridad que el atado que María me entregara contenía algo más que el manto rojo de un predicador. Tuve la seguridad de que tenía en mis manos la prenda que durante muchos años había cubierto los hombros del Hijo de Dios. Perdón, disculpadme por amargar esta feliz reunión. Lamento llegar con malas noticias, pero me anima la certeza de que querríais conocerla sin demora. Querido Lucas, se os ve muy alterado. ¿Queréis un poco de vino? No, vengo de la prisión, Sergio. Pablo fue juzgado esta mañana. Se le encontró culpable de traición a Roma y se le condenó a muerte. Inmediatamente de dictada la sentencia, fue decapitado. Me entregaron sus restos, que acabo de sepultar. ¿Y el manto rojo que vestía, dónde está? Erasmo, ¿cómo puedes mencionar siquiera? Tal era mi pena, que olvidé el manto. Temo que se ha perdido. Querido Lucas, oremos por Pablo con frecuencia, sí, pero no debemos llorar por él. Estoy seguro que no cambiaría el sitio donde está ahora por ninguno de esta tierra. Todos permanecieron largo tiempo en silencio, recordando al gran amigo, hasta que al fin... ¿Qué haremos ahora, Señor? Regresaremos a Damasco, Erasmo. Mi intención es dedicar el tiempo que Dios me conceda a escribir los principios para el buen vivir en otros 10 pergaminos. ¿Y después? Me ayudarás a organizar un grupo de mensajeros que lleven copias de esos pergaminos a todos los rincones del mundo. Para mí, Jafit, sería un honor colaborar contigo. Gracias, Lucas. Pero tú tienes una misión más importante: cumplir lo que Pablo te pidió. Escribe todo lo que sepas acerca de sus viajes y sus prédicas, así como lo que sabes sobre la vida de Jesús, incluyendo su nacimiento en Belén, que yo te conté. Jafit, ¿recordáis que en Nazaret os hablé de una casa que tengo en el Monte Hermón? Un retiro muy próximo al lugar donde Dios habló a Jesús. Lo recuerdo, Sergio. Pues escuchad. Soy demasiado viejo para viajar, por lo cual pronto cederé esa propiedad a su cuidador, Esteban. Pero pienso que estar cerca del lugar donde se oyó la voz de Dios sería perfecto para redactar tus pergaminos, Jafit. Sí, es cierto. Pero, ¿y Esteban? Vos mismo le entregaréis mis instrucciones. Él puede instalarse con sus parientes en Cesarea de Filipo y dejaros en total aislamiento hasta que terminéis vuestra tarea. Solo el viento os interrumpirá. Aceptad mi ofrecimiento, Jafit. Antes de partir de Roma, Jafit visita el barrio de los libreros, el Argiletum, guiado por Lucas. Allí compra varias botellas de fina tinta negra egipcia, plumas de metal y de ganso y una docena de pergaminos. De pronto ve en el negocio un viejo y ennegrecido arcón de cedro. ¿Está vacío ese arcón?
Vacío y en venta, señor. ¿Os interesa? Sí, Lucas, traed los pergaminos, por favor. Veamos. Sí, muy bien. Enrollados los 10 pergaminos caben perfectamente. ¿Cuál es su precio, buen hombre? Solo 100 denarios, señor. Señor, es demasiado dinero por esa vieja caja. Sé de una tienda donde tienen arcones mejores y más baratos. Aprecio vuestro consejo, querido Lucas, pero este es justamente el que quiero comprar. Es igual al que recibí yo. 2 semanas después, la caravana del éxito llega al puerto de Sidón. Al día siguiente, alcanza el cruce de caminos que conduce a Damasco hacia el este y al monte Hermón por el sur. Jafit desciende del enorme carro que utilizara en sus giras y trepa al pequeño vehículo con cajas de alimento, ropa, los pergaminos y útiles para escribir que comprara en Roma junto con el viejo arcón. Regresaré a Damasco en cuanto termine mi tarea, Erasmo. 2 semanas o tal vez un poco más. Amo, ¿no podríais reconsiderar vuestra decisión y permitir que os acompañe? No temas, fiel Erasmo. Debo hacer esto solo, sin que nada ni nadie me perturbe. No obstante, si al cabo de un mes no estuviera de regreso, me encantará recibir tu visita. Ahora vete a Damasco. Invita a Galeno a nuestro palacio para que te haga compañía. Bien, me despido de vosotros. Esta noche dormiré donde una vez se escuchó la voz de Dios. Adiós. ¡Arre! ¡Arre! La casa del monte Hermón tiene solo 4 habitaciones, pero del mismo buen gusto que el palacio y la villa de Sergio Paulo. Lo que más agradó a Jafit fue la gran mesa escritorio donde acomoda sus plumas, los frascos de tinta y los pergaminos, mientras Esteban, el cuidador, descarga el resto del equipaje. Señor, si no necesitáis nada más, voy a marcharme, como me ha pedido mi amo Sergio. Una última cosa, Esteban. ¿Podrías llevarme al lugar donde se escuchó la voz de Dios? Jafid y Esteban caminan por un sendero bordeado de margaritas silvestres. Al llegar junto a un árbol, Esteban se detiene. Aquí es, señor. Pedro nos lo contó. Mirad, he trazado un círculo con piedras para marcar el lugar exacto. Pedro, Santiago y Juan acompañaron a Jesús cuando salió de Cesarea de Filipo. Los 3 discípulos estaban tan cansados cuando llegaron que casi enseguida se durmieron. Pedro contó que los despertó una luz enceguecedora que brotaba de donde Jesús estaba orando. Fue entonces cuando oyeron la voz. Jafid camina lentamente por aquel terreno irregular y llega casi hasta el centro del círculo de piedras. A pesar del frío, siente en su cara una tibia brisa. Cuando Esteban se aleja, Jafid se arrodilla cerca de la más grande de las piedras y apoya en ella sus manos cruzadas. Vuelve a sentir aquella tibia brisa y comprende que cada mañana deberá arrodillarse junto a esa roca y pedir ayuda para terminar su tarea. A la mañana siguiente, muy temprano, Jafid toma un ligero desayuno y sale. Respirando profundamente, camina hasta el círculo de rocas. Se arrodilla y humildemente pide la ayuda divina. Luego regresa a la casa, se sienta al escritorio, moja con cuidado la pluma en la tinta y... Dos veces al día, por la mañana y por la noche, leeré las palabras de este primer pergamino. Por la noche las repetiré en voz alta, y así lo haré durante 7 días antes de pasar al siguiente manuscrito. De este modo, en 10 semanas, habré echado los cimientos sobre los que construiré una nueva y mejor vida. Sé que el éxito que logre alcanzar gracias a estos sabios consejos estará en relación exacta
con el esfuerzo que realice para asimilarlos. Primer voto para triunfar. Nací para triunfar, no para inclinarme ante la derrota. Nunca los otros llegan a engañarnos tanto como podemos engañarnos nosotros mismos, pues es muy fácil convencernos de aquello que deseamos creer. Nadie nunca me ha engañado tanto como yo mismo me he engañado. Pero basta. Ha llegado la hora de estudiar mi imagen en el espejo hasta que reconozca que el peor enemigo que puedo tener soy yo mismo. Ha llegado la hora de arrojar lejos esas dos repugnantes muletas en que me apoyaba: el sentimiento de autocompasión y el desprecio por mí mismo. Cuán estúpido fui al detenerme desesperado al borde del camino, envidiando a los triunfadores y a los ricos que pasaban a mi lado. ¿Acaso han sido ellos dotados de talentos especiales, de especial inteligencia, de valor heroico, de ambición y de otras cualidades que a mí me faltan? ¿Se les dieron días más largos a fin de que puedan realizar sus tareas? No, Dios no tiene favoritos. Todos hemos sido hechos del mismo barro. Hasta los más sabios y los más grandes triunfadores padecen épocas de dolor y de fracaso, pero ellos aprendieron que no hay paz sin dificultades, ni risa sin penas, ni victoria sin lucha. Ya nunca más volveré a compadecerme ni a despreciarme. Hoy sé al fin que la paciencia y el tiempo pueden lograr más que la fuerza y la pasión. Estoy listo para una vida de felicidad, porque finalmente he reconocido el poderoso secreto. En cierto sentido, el fracaso es el camino al éxito, pues al descubrir que algo es falso, nos sentimos impulsados a buscar lo que es verdadero, y cada nueva experiencia nos señala un error que en adelante sabremos evitar. Con frecuencia, regué con lágrimas el camino, pero recorrerlo no fue tiempo perdido. Fui creado a imagen y semejanza de Dios. Nada hay que no pueda lograr si me lo propongo. Nunca más volveré a compadecerme ni a despreciarme. Segundo voto para triunfar. Ya soy diferente y mejor de lo que era. Hace apenas unos días inicié una nueva experiencia con ayuda de estos pergaminos, y ahora me invade un sentimiento de esperanza. Mi propio valer se ha multiplicado, y esta valorización será apreciada con el tiempo por los demás. Ahora reconozco esta gran verdad: el único precio real es el que nosotros mismos nos adjudicamos. Si nos despreciamos, el mundo estará de acuerdo, pero si nos valoramos a la altura de los mejores, el mundo también aceptará esa valoración. Ahora aprenderé la manera de poner en práctica este segundo voto. Jamás volveré a saludar el nuevo día sin un plan que me guíe. Antes me parecía que establecer metas elevadas o mezquinas era una necedad. Por eso cada mañana salía a tropezones, sin brújula, sin ruta, sin otra ambición que sobrevivir hasta el anochecer. Durante muchos años creí que las únicas metas que valían la pena alcanzar eran las que nos darían oro, fama, poder. Cuán equivocado estaba. A esos planes gigantescos los sabios los llaman sueños, y los guardan cerca de su corazón donde nadie pueda verlos ni burlarse de ellos. Esos sabios, al saludar cada día, se fijan metas menos ambiciosas, pero antes de acostarse, se aseguran de haber cumplido todo lo que se propusieron por la mañana. Así los logros de cada jornada se van sumando, tal como la hormiga acumula los granitos de arena que acarrea hasta que puede construir un castillo lo bastante grande para albergar sus sueños, por fantásticos que sean. Jamás volveré a saludar al nuevo día sin un plan que me guíe. Cuando hayamos adquirido el hábito de fijarnos metas y alcanzarlas, habremos recorrido ya la mitad del camino del éxito. Hasta la tarea más tediosa resultará soportable si estoy convencido de que toda actividad, por humilde o aburrida que sea, me acerca un poco a la realización de mis ilusiones. En este momento no necesito conocer todo el trayecto de mi itinerario. Mañana me fijaré las metas para ese día, y así lo haré al día siguiente, y al otro, y al otro. Jamás volveré a saludar al nuevo día sin un plan que me guíe. Tercer voto para triunfar. Me siento lleno de gozoso optimismo. Recibo con alegría cada día.
lleno de confianza en lugar de compadecerme de mí mismo y dejarme avasallar por el temor. Cada amanecer me aventuraré en el mundo acompañado por 3 poderosos aliados: la confianza, el orgullo y el entusiasmo. Tengo confianza en que puedo hacer frente a cualquier desafío. El orgullo me exige que realice mis tareas conforme a mi leal saber y entender, y todo esto lo haré porque he redescubierto una fuerza formidable, olvidada desde mi infancia: el entusiasmo. Siempre teñiré mis días con el dorado fulgor del entusiasmo. Como tantos otros, creía que la comodidad y el lujo debían ser mis metas, cuando lo único que necesitamos para ser felices es algo que despierte nuestro entusiasmo. Olvidaré que tengo que trabajar para comer y emprenderé mis tareas cotidianas con toda mi energía, con la mejor atención y de buen ánimo. Así haré mi trabajo mejor que nunca. Las horas pasarán volando, y si mi entusiasmo persiste un día sí y otro también, seré mucho más valioso para mí mismo y para los demás. Siempre teñiré mis días con el dorado fulgor del entusiasmo. Así como el enamorado tiene una visión más aguda y percibe en su amada virtudes y encantos invisibles para los otros, así yo, lleno de entusiasmo, veré aumentar mi poder de percepción al grado de apreciar bellezas que los demás no ven y que compensan largamente la pesada carga de la monotonía del trabajo, las privaciones, las penalidades, incluso las persecuciones. Hoy levantaré muy alto mi cirio encendido y sonreiré a todos. Siempre teñiré mis días con el dorado fulgor del entusiasmo. 4º voto para triunfar. Soy dueño de un poder maravilloso. Sé cómo influir en los pensamientos y en los actos de los demás. En todas las épocas, este conocimiento ha servido a infinidad de hombres ambiciosos para elevarse y alcanzar fama, riqueza y poder. Se trata de un secreto tan sencillo que hasta un niño es capaz de comprenderlo. Podemos influir en los demás si los tratamos como quisiéramos ser tratados nosotros. Somos imagen de los otros. Alentamos las mismas esperanzas. Tenemos los mismos defectos. Por nuestras venas corre sangre similar. ¿Por qué alguien querría contribuir a mi éxito? Si frunzo el ceño, me responderá otro ceño fruncido. Cada vez que grite, me responderán voces airadas. Neciamente he culpado a los otros de mis aprietos. Ahora comprendo que toda la culpa era mía. Me comprometo a cumplir hasta el final de mi vida este voto decisivo para triunfar. Jamás volveré a mostrarme desagradable con alguien. Sonreiré a todos, amigos y enemigos, y me esforzaré para encontrar en ellos alguna virtud, pues ahora sé que el más hondo anhelo de los humanos es el deseo de ser apreciado. Y en verdad, todos tenemos aspectos alabables. Alabar, sonreír, interesarse por los demás es tan bueno para quien lo hace como para quien lo recibe. Una sonrisa es el regalo más barato que podemos hacer, y sin embargo, su poder es tan grande que puede derribar tronos. Las personas a las que trate con amabilidad y a las que elogie, pronto empezarán a descubrir en mí cualidades que antes no habían percibido. Jamás volveré a mostrarme desagradable con alguien. ¿Hay algo más fácil que descubrir los defectos ajenos? He desperdiciado miles de oportunidades con mis gestos de disgusto. Cuando una sonrisa y una palabra amable me hubieran abierto muchas puertas, habrían ablandado infinidad de corazones y encontrado manos amigas. Apenas ahora estoy aprendiendo el gran arte de vivir, mejorar todas las doradas oportunidades que se me presenten y apoderarme de lo bueno que esté a mi alcance. Jamás volveré a mostrarme desagradable con alguien. Ahora sé que la vida no está hecha de grandes sacrificios ni de grandes obligaciones, sino de pequeñeces, que una sonrisa, una pequeña ayuda, conquistan los corazones y nos permite conservar su afecto. Lo mejor de la existencia lo constituyen esas pequeñas pruebas de consideración e interés hacia los demás. Una palabra amable suaviza y reconforta a quien la recibe, obligándolo a despojarse de sus sentimientos de antipatía, de su aspereza. Cada noche pediré en mi oración la gracia de haber contribuido a que otra persona fuera un poco más feliz o un poco más sabia, o al menos haberla ayudado a sentirse más satisfecha de sí misma. Jamás volveré a mostrarme desagradable con alguien. ¡Nunca! Ahora estoy mejor preparado para enfrentarme a la adversidad. Por primera vez comprendo cuán rápidamente pasan los actos y los acontecimientos, buenos y malos, importantes o insignificantes. Todos pasan y desaparecen.
En esta vida no solo ocurre que las cosas cambian constantemente, sino que son las causas de cambios constantes e infinitos en todas las demás cosas. No importa lo que el destino me depare, sé que lo disfrutaré o lo padeceré solo por un tiempo brevísimo. La adversidad nunca podrá destruir a quien tiene valor y fe. Quinto voto para triunfar. El sol no brilla siempre, no siempre reina la paz. Ahora, con dolor, reconozco otra verdad. No importa cuánto me esfuerce, ni que sea persistente, ni que sobresalga en mi trabajo. Habrá semanas y meses en los cuales lo que intente terminará en fracaso o en frustración. Incluso los más poderosos y valientes pasan muchos días, demasiados, dominados por el temor al fracaso. Ese temor ensombrece muchas horas de nuestra vida. La sombra que proyecta varía de forma y de intensidad. Puede ser imaginaria o real, confusa o clara, temporal o constante. Antes yo no sabía cómo enfrentarme a la adversidad. Ahora conozco el secreto que me permite sacar provecho de las derrotas que sufro. Siempre buscaré en la adversidad la semilla del triunfo. Cada derrota, cada pena, cada pérdida contiene una lección y me enseña a mejorar mi siguiente actuación. Nunca más contribuiré a mi caída por rehusarme a aceptar la verdad. La experiencia es la más valiosa esencia del sufrimiento. Sin embargo, la experiencia no puede transmitirse a otros. Cada uno debe estudiar sus propias lecciones, diferentes de las de otros. La adversidad es el camino principal hacia la verdad. Ahora estoy mejor preparado para enfrentarme a la adversidad. Es la única vara para medir a quien dice ser mi amigo. También es el estado en el que me resulta más fácil conocer mi propio yo y tiene la gran ventaja de ayudarme a descubrir mis dotes y habilidades ocultas. Hoy sé que en ningún momento se presenta tan abundantemente la oportunidad como cuando me veo abrumado por la adversidad. Si vuelvo los ojos a Dios y en adelante así lo haré, la adversidad podrá ser el punto desde el cual alcance la victoria. En adelante, cada vez que una derrota me derribe, me preguntaré cómo puedo transformar en bien ese resultado adverso. ¿Qué gran oportunidad puede ofrecerme ese instante? La oportunidad de tomar la amarga raíz que tengo en mis manos y convertirla en un jardín de fragantes flores. Siempre buscaré en la adversidad la semilla del éxito. Sexto voto para triunfar. Me he engañado a mí mismo demasiado tiempo. He creído que el trabajo era el doloroso precio que tenía que pagar para existir. ¡Qué tonto he sido! Ahora sé que los frutos del trabajo son el más dulce de los placeres y que si bien el genio puede planear grandes obras, solo el trabajo puede llevarlas a cabo. ¿Cuánto más fácil serían mis tareas si dedicara a mejorarlas el tiempo que he gastado buscando excusa para no realizarlas como es debido? Sé que riqueza, posición, fama, incluso la esquiva felicidad, serán mías si me decido a rendir más cada día y a prestar mejor servicio por lo que se me paga. Por eso, cuando se me pida que camine 1 kilómetro, caminaré 2. Nunca volveré a realizar un trabajo sin dar lo mejor de mí. Ahora sé que para crecer debo atender mi trabajo e ir adelante de los tiempos. Debo aceptar la rutina de ciertas tareas a fin de sacar a la luz los tesoros de mi mente. Soy capaz de superar cualquier labor que se me asigne, mientras no olvide que soy un hijo de Dios, nacido para la victoria. El secreto del amor al trabajo no está en la recompensa material, sino en el orgullo y la satisfacción de llevarlo a cabo exitosamente. En adelante, al terminar mi jornada, continuaré esforzándome un poco más y dejaré que esa tarea adicional sea una inversión para mañana. Con esa actitud no puedo fracasar. Si trabajo así, deberé soportar las burlas de quienes jamás cumplen siquiera la jornada completa. No importa. Jamás volveré a realizar trabajo alguno sin dar lo mejor de mí. Dadme amor y trabajo, solo eso, y viviré satisfecho de mi suerte. El secreto primordial de la felicidad es tener algo que hacer. Por lo tanto, trabajaré tanto como pueda, y si sufro, como ocurrirá con frecuencia, y si dudo del valor de mis esfuerzos, como sucederá a veces, no por eso abandonaré mi tarea. De la duda y el sufrimiento nacerá el supremo gozo de vivir. Nunca volveré a realizar trabajo alguno sin dar lo mejor de mí. Séptimo voto para triunfar. He desperdigado mis esfuerzos en tantas direcciones. He desperdiciado tantas horas corriendo de un arcoíris a otro. He pasado un sinnúmero de años echando mi cubo en pozos secos.
pero todo esto pertenece al pasado. Ahora sé por qué el éxito se ha mostrado esquivo. Si abandono un plan por otro, jamás lograré algo grande ni útil. Quienes se concentran en una cosa cada vez son los que logran avanzar. Ahora conozco el secreto. Lo tuve delante de mí, pero estaba demasiado ciego. Siempre me dedicaré en cuerpo y alma a la tarea que realice. La diferencia entre quienes triunfan y quienes fracasan no está en la cantidad de trabajo que hace, sino en la inteligencia con que lo realizan. Muchos de los que fracasan se esfuerzan lo bastante como para tener éxito, pero lo hacen a tontas y a locas y no aprovechan las circunstancias para convertirlas en oportunidades de éxito. Nunca volveré a poner manos a la obra sin entregarme íntegramente, haga lo que haga. Lo haré como si en el mundo no hubiera algo más importante. Siempre me dedicaré en cuerpo y alma a las tareas que realice. Me fijaré metas y las tendré siempre presentes. Solo encontramos aquello que buscamos con todo el corazón. Si no espero algo especial de la vida, lo que hallaré será justamente nada. Con frecuencia se nos dice que debemos tener grandes aspiraciones, pero lo sensato es aspirar a lo que podemos alcanzar. No basta con plantearse un propósito general. Ahora sé que si persigo una meta digna con constancia y vigor y con toda la potencia de mi alma y de mi capacidad, no fracasaré. Por más débil que sea una criatura, logrará sus propósitos si concentra todas sus potencialidades en un fin único. El más fuerte de los otros nada conseguirá si dispersa sus esfuerzos en distintas tareas. La gota de agua que cae constantemente se abre camino en la roca más dura. En cambio, el torrente ocasional que salta por las piedras con gran estruendo no deja rastro de su paso. Yo dejaré huella de mi paso. El mundo sabrá que he vivido. Siempre me dedicaré en cuerpo y alma a la tarea que realice. 8º voto para triunfar. Qué ciego he sido. Nunca reconocí la oportunidad que se me presentaba. Ahora comprendo que las oportunidades jamás se presentan mostrando la posibilidad de riqueza, honor o éxito que encierran. Emprender cada tarea con ánimo y perseverancia, sin que importe cuán difícil o simple nos parezca, es la única manera de aprovechar las oportunidades, sean que lleguen anunciadas por fanfarrias o que, como suele suceder, se oculten bajo un manto de polvo. En adelante, marcharé con la cabeza alta y buscaré las oportunidades con tanta fiereza como el león hambriento acecha a su presa. Ya nunca aguardaré a que la oportunidad me busque. He vuelto la espalda al pasado. Mis anteriores fracasos no frenarán mi marcha hacia la tierra del éxito y de la felicidad, donde pasaré el resto de mis días. Cada mañana, al despertar, recibiré al día con una sonrisa, por desagradables que sean las tareas que deba realizar. Cuando me fije las metas, recordaré que debo estar alerta para descubrir las oportunidades. La oportunidad, como el amor, no se siente atraído por la osquedad y la desesperación. Ya nunca aguardaré a que la oportunidad me busque. No me lamentaré ni culparé al mundo porque carezco de aquello que hace grata la vida. Sigo descontento con mi suerte, pero ahora ese descontento soporta la lluvia y recorre el cielo buscando un claro por donde ver las estrellas. Ahora sé que la oportunidad no llama a ninguna puerta, solo responderá cuando yo llame a la suya. Por eso golpearé con frecuencia y con fuerza para que me escuche. Ya nunca aguardaré esperanzado en que la oportunidad me busque. 9º voto para triunfar. He sido demasiado blando conmigo mismo. Nunca tomé el tiempo necesario antes de acostarme para revisar con valor y honradez mis pensamientos, mis palabras y mis acciones del día y así organizar mejor el siguiente. Hoy comprendo que en el mundo todo tiene un precio y yo deberé mantener mi decisión independientemente de lo que compre con mi tiempo, mi trabajo y mi ingenio, ya se trate de bienes, tranquilidad, fama, integridad o conocimientos. En adelante, me aseguraré que acumulo cosas valiosas y duraderas a cambio de mi sudor. La única manera de lograrlo sin equivocarme es realizar diariamente antes de dormirme un ejercicio especial. Cada noche examinaré lo hecho por mí durante el día. Mis peores vicios y malos hábitos desaparecerán poco a poco si diariamente los traigo a cuentas. Este buen hábito creará en mi mente un diario del hoy y un libro para el mañana. En la noche revisaré mis palabras y mis actos del día. ¿Por qué debo temer a mis errores si tengo el poder de amonestarme y corregirme?
Tal vez en una discusión me mostré excesivamente tajante. Sí, yo tenía razón, pero no siempre puede decirse la verdad. Mejor hubiera sido callarme, pues no se debe discutir ni con los necios ni con los superiores. Lo que aprendemos hoy puede ser mañana el cimiento de una vida mejor, siempre que tengamos la voluntad de asimilar lo aprendido, y yo tengo esa voluntad. Cada noche examinaré lo hecho por mí durante el día. Debo observarme como lo haría mi mayor enemigo. Si lo consigo, me convertiré en mi mejor amigo. Dejé de hacer algo que debía haber hecho. Lo que hice, pude haberlo hecho mejor. Viví este día sin compadecerme de mí. Saludé al amanecer teniendo en la mente un plan y una meta. Estuve amable y complaciente con la gente. Traté de caminar ese kilómetro de más. Estuve alerta para descubrir las oportunidades. Busqué el aspecto bueno de cada problema. Sonreí ante la ira y el odio. Concentré mis fuerzas y mis propósitos. Mi día no terminará al caer el sol. En adelante haré una cosa más. Cada noche sin falta examinaré lo hecho por mí durante el día. Último voto para triunfar. Prometo no olvidar jamás que el máximo don que Dios me ha concedido es mi capacidad de orar. En el triunfo y en la desesperanza, en el amor y en el dolor, en el éxtasis y en el sufrimiento, con una oración puedo encender la fe en mi corazón, y esa luz me guiará entre las brumas de la duda, los estrechos senderos de la enfermedad y el sufrimiento tan llenos de espinas. Ahora sé que Dios solo escuchará lo que diga mi corazón. Mientras exista la posibilidad de orar, habrá esperanza y valor. Que este 10º y último voto guíe el curso de mi existencia. Cada noche me pondré en contacto con mi Creador y en mis oraciones incluiré estas sencillas palabras, esta oración a un amigo invisible. Te doy las gracias, mi especial amigo, por escucharme. Tú sabes cuánto me esfuerzo para no defraudar tu confianza. También te doy las gracias por el sitio en que vivo. No permitas que el trabajo o las distracciones me separen por demasiado tiempo del amor que une a mi preciosa familia. Enséñame a practicar con honradez, valentía y confianza el juego de la vida. Dame algunos amigos que me comprendan y que a pesar de comprenderme sigan siendo mis amigos. Dame un corazón inclinado al perdón y una mente que no tema aventurarse por rutas desconocidas. Ayúdame a luchar por la máxima y legítima recompensa al mérito, pero nunca permitas que olvide tender una mano a quienes necesitan aliento y socorro. Dame la fuerza necesaria para mostrarme valiente en el peligro, constante en la tribulación, moderado en la ira, dispuesto siempre a aceptar cualquier cambio de la suerte. Permíteme sonreír en lugar de fruncir el ceño, hablar con bondad en vez de hacerlo con aspereza y amargura. Ayúdame a ser comprensivo con los demás, a reconocer que por encumbrada que sea la posición de una persona, en toda vida hay un dolor oculto. Cuando llegue el sufrimiento, que mi alma se sienta elevada, convencido de que la sombra las proyecta la luz. Conserva mi fe en medio del fracaso y mi humildad en la victoria. Dame constancia en el trabajo y honradez para hacerlo lo mejor posible. Y cuando lo haya terminado, págame el salario que quieras y deja que desde el fondo de mi corazón agradecido te diga amén. Erasmo está sentado cerca de la fuente del palacio de Jafid en Damasco. Pensativo, con el codo apoyado en la rodilla y los ojos clavados en sus sandalias, no ve a Galeno que se acerca. ¿Qué es lo que os preocupa, Erasmo? Galeno. Pensaba cuánto tiempo lleva solo en esa montaña. Han pasado 28 días desde que nos despedimos de Jafid. Vuestro buen humor y vuestra presencia, Galeno, han sido muy valiosos para mí en estas semanas tan llenas de temor. Nunca me había atrevido a llegar hasta la tumba de Elisha, Erasmo. Dejadme que eche una mirada a la cripta. Pero, ¿qué rosa tan extraña ha brotado junto a la puerta? ¿Qué tiene de extraño una rosa blanca? Ese era el rosal preferido de Elisha. Cuando Jafid sea sepultado a su lado, deberemos plantar uno de rosas rojas. Así lo ha pedido mi amo.
Erasmo, acercaos, pronto. ¿Pero qué sucede? Mirad, una rosa doble en plena floración. ¿Dónde? Veo muchas rosas, pero ninguna doble. Aquí, aquí. Oh, ahí está. ¿Cómo puede ser? Pues así es. Una bellísima rosa roja ha brotado en medio de las rosas blancas. Galeno, presiento que algo le ha sucedido a Jafid. Debemos partir ahora mismo a buscarlo. Al rato, un pequeño carruaje sale del establo. En él, Erasmo y Galeno viajan hacia el retiro de Jafid. Horas después, llegan a la casa de Sergio Paulo, donde Jafid se había instalado para redactar sus pergaminos. Galeno llama, pero al no recibir contestación, entra en la casa, seguido por Erasmo. Gran mercader, ¿estáis aquí? Amo, he venido con Galeno a visitaros. Ah, mirad, Galeno. Dime, Erasmo. Allí está el viejo cofre que Jafid compró en Roma. Sí, ya veo. Juraría que es el mismo cofre que Patros le entregó a mi amo y los mismos pergaminos. Este es sin duda un día de sucesos milagrosos. Habrá terminado su tarea, Erasmo. Ojalá así sea. Veamos. Dios sea loado. Galeno, este es el pergamino número 10. El último. Miradlo. Increíble. Ha terminado, Galeno. Cierto. Mi amo ha cumplido su misión. Pero busquémoslo. No puede estar muy lejos. Galeno y Erasmo salen de la casa y recorren los alrededores llamando a gritos a Jafid. Al fin lo descubren a lo lejos. Allí está Galeno. ¿Dónde? Allí, junto a esa gran roca. Demos gracias a Dios. ¡Amo! 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 Despertad. Soy Erasmo. Sabemos que habéis terminado. Ya podéis regresar a Damasco. Erasmo. No está dormido. ¿Eh? Nuestro amigo ha muerto. Sí, Erasmo. Por fin, Jafid se ha reunido con su amada Alicia. Amo. Galeno parece dormido. Su cuerpo aún está tibio. Mirad sus manos. Si hubiéramos llegado un rato antes, lo hubiéramos salvado. No, Erasmo. Así lo quiso Dios. Pero murió solo. Qué terrible. Amo, perdonadme. Os he querido tanto. Y que hayáis muerto solo. Consolaos, Erasmo. Consolaos, viejo tenedor de libros. Vuestro amo no murió solo. ¿Cómo? ¿Qué queréis decir? Que no murió solo. Mirad, Erasmo. Encontrar a Jafid muerto produjo tal impresión en los dos hombres que en un primer momento no pudieron notar que el vendedor más grande del mundo tenía sobre sus hombros un manto rojo muy raído.